En este lunes, ahora a las 12 horas, seguramente ya estará a punto de comenzar la conferencia de prensa citada por el intendente Gonzalo Peluso. Ya la prensa está acomodándose, nosotros haremos lo propio. Ha trascendido que en esta conferencia, entre otras cosas, se darán algunas determinaciones en cuanto a cómo continuamos nuestra cuarentena aquí en Magdalena. Todo hace predecir que hasta el 28 de junio estaremos prácticamente igual en esta fase. Más allá de que ya se están preparando protocolos, por ejemplo, para realizar salidas educativas, pero eso todavía está en especulación. A lo mejor se develará en el transcurso de esta conferencia que ya comienza y nosotros la tenemos para usted. La enorme labor que vienen haciendo, fundamentalmente por la responsabilidad que han tenido todos los medios locales en la comunicación de las medidas, y obviamente cuando tanto de parte nuestra hemos cometido un error, la buena predisposición que siempre han tenido para tratar de comunicar con veracidad y más que nada la función social, que esto permite dar tranquilidad a la población y permite que nosotros podamos llegar a todos los rincones del distrito con información fehaciente que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena bastante extensa, sabemos que muchos vecinos por ahí la están pasando bien, así que es importante la labor de los medios, de los periodistas, y fundamentalmente cuando lo hacen con rigurosidad y con seriedad. Así que aprovecho para saludarlos públicamente, espero que hayan disfrutado su día y obviamente agradezco que hoy estén presentes los medios de nuestra localidad. Brevemente, contarles que, producto de alguna confusión en la comunicación o en la interpretación de las medidas que se anunciaron el último viernes por parte del presidente y del gobernador, Magdalena no está en fase 5 ni entra en fase 5 a partir del día de la fecha. Yo recién les comentaba fuera de micrófono que recién mañana entra en vigencia el decreto nacional. Esta es información que nos dio la ministra de Gobierno, lógicamente. La provincia va a hacer lo propio entre hoy, mañana o el miércoles, entendemos nosotros. Y una vez que estén los decretos nacionales y provinciales, eso faculta a los municipios a que puedan seguir progresando con las flexibilizaciones. La diferencia más grande que hay entre fase 4 y fase 5 es que en la fase 5 se libera todo y se mantiene el uso de barbijo obligatorio y el distanciamiento social. Se libera todo, menos obviamente las actividades prohibidas expresamente por el Gobierno Nacional, como son, reitero, hotelería, bares, restaurantes, cines, teatros, dictado de clases, etcétera, etcétera. Magdalena está en este momento en una situación de fase 4 con flexibilización en la actividad productiva, comercial y económica. Hemos logrado que se liberaran todas las actividades comerciales, profesionales, industriales, que obviamente estaban prohibidas. Recuerden ustedes que la producción agropecuaria y lo que se denomina comercios esenciales nunca tuvo restricción más allá de los horarios y de los protocolos sanitarios. Nosotros hemos avanzado a partir del jueves pasado con la flexibilización de los rubros que no se consideraban esenciales y de las profesiones liberales. Y obviamente empezamos el jueves, recién llevamos 2 días porque recuerden que es solamente de lunes a viernes estas actividades, no están autorizadas los fines de semana. Queremos ver cómo evoluciona la epidemia, fundamentalmente en nuestro distrito, para seguir avanzando con las flexibilizaciones, que lógicamente estamos trabajando en lo que un sector de la sociedad está demandando, que es el tema de la práctica deportiva, la práctica de la pesca, fundamentalmente, que hemos tenido mucha demanda con eso, y lógicamente, como se acerca el Día del Padre, estamos evaluando el tema de las reuniones familiares y la apertura del cementerio. Pero bueno, eso obviamente estamos esperando la opinión fundamentalmente del área de salud, por eso está Aníbal hoy acompañándome. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta más puntual sobre eso, creo que es la persona indicada para evacuar las dudas. Y quiero aclarar también, para llevar tranquilidad, que en el día de ayer ingresó un caso al hospital de Magdalena que
por los síntomas que presentaba, obviamente estamos obligados a denunciarlo y ingresar al protocolo de caso sospechoso, pero llegado al extremo de que sea positivo, nosotros no retrotraeríamos las medidas, por la particularidad que tiene este paciente. Es un paciente que no es de la localidad de Magdalena ni de la localidad de Babio, vive en un barrio en el límite con La Plata, donde hay muy pocos pobladores y donde él desarrolla su actividad laboral en La Plata. Un poco se cumple lo que yo había anunciado la semana pasada, cuando coincidíamos con el comité de crisis que hay en el hospital, de que seguramente el paciente cero va a ser un paciente que provenga de otro lado. Este caso reúne esos requisitos. Es un vecino que, si bien vive en nuestro partido, desarrolla toda su actividad laboral y social en la ciudad de La Plata. Pero reitero, si tenemos la mala fortuna de que ese caso dé positivo, nosotros no retrotraeríamos las medidas, porque entendemos que el virus sigue sin circular en Magdalena. Sí extremaríamos las medidas de precaución, obviamente, pero bueno, junto a la gente de deportes y a la gente de salud estamos evaluando en los próximos días empezar a flexibilizar otras actividades que tienen que ver con el esparcimiento y la recreación, que creo que después de 100 días de cuarentena también se hacen necesarias, no solamente para la salud física, sino y fundamentalmente para la salud psíquica de mucha gente y para calmar ansiedades y para de alguna manera ir recobrando la normalidad, que vamos a ver cómo se va a definir la normalidad, porque yo creo que después del 20 de marzo la normalidad que venga no va a ser la que nosotros conocíamos hasta el 20 de marzo. Pero bueno, eso lo va a tener que determinar los especialistas y nosotros tratar de tomar las decisiones más acertadas para seguir cuidando a todos los vecinos y poder seguir manteniendo ese informe diario que damos en caso positivo en cero, que creo que ha sido un logro de toda la comunidad. Y por eso recalcar de ser responsables y cuidar estas medidas de flexibilización, porque eso es producto del esfuerzo que ha hecho la gente, más allá de que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas y de tomar decisiones. Creo que la provincia ha accedido a flexibilizar un montón de actividades en nuestro distrito, producto de que todo este tiempo en un 99% de los casos, los vecinos se han comportado de manera adecuada, responsable, y eso ha permitido que no hayamos tenido casos de COVID en Magdalena. Así que bueno, dicha esta introducción, dejo habilitado para que realicen las preguntas que ustedes crean que son necesarias. Bueno, Gonzalo, yo te quería consultar, particularmente, hay algo que, digamos, no sé si me preocupa el tema de los controles. ¿Cómo está hoy por hoy? Más que nada porque es el único, digamos, foco que, digamos, se puede meter el virus, ¿cierto? Por la gente que recién hablaste que viene de La Plata o de la región. Creo que ahí me parece que hay que hacer mayor énfasis, ¿no? Sí, nosotros el viernes pasado, no, el anterior, fue cuando tuvimos esta reunión con la gente del Comité de Crisis de Salud. Esto lo quiero aclarar porque hay dos comités de crisis. Un comité de crisis sobre la pandemia y la cuarentena, que está integrado por todas las fuerzas políticas, las fuerzas de seguridad y las autoridades sanitarias. Pero hay un comité de crisis en el hospital que solamente trata el tema de salud propiamente dicho. Me reuní con los médicos, todos médicos de Magdalena, y obviamente me integra el director del hospital y el director de salud del distrito, y llegamos a esa conclusión. Creo que íbamos por el día 70 de cuarentena, y la conclusión que llegamos es la que puede sacar cualquier vecino, que el virus no estaba circulando en nuestro distrito por el hecho de que teníamos 0 casos positivos. Y con lo cual el paciente cero seguramente iba a ser alguien que ingresara de otra localidad y que porque tenía contacto con casos de COVID en los lugares donde están los focos de mayor contagio. Ahí se tomó la decisión de trasladar los controles de ingreso a nuestro distrito. Entonces el que estaba en Estrés se pasó al Pino y con eso hacíamos el doble control, Babio Magdalena. Se instaló un control en la Escuela La Clelia, que es el que cumple el control de ingreso por la ruta 36. ¿Qué tipo son los controles? Lo que se hace fundamentalmente en los controles es que la gente tenga la autorización para circular. Esto lo reitero porque el otro día se lo aclaraba un vecino también en redes sociales. No estamos en estado de sitio. Nosotros tenemos un aislamiento social, preventivo y obligatorio,
que mucha gente tiene autorización para circular y nosotros no tenemos la potestad de prohibirle a esa persona que tiene un permiso de circulación no dejarlo pasar. Sí, lo que se hace, se detiene el auto, se le toman los datos a la persona, nombre, apellido, DNI, de dónde viene y hacia dónde va, y queda un registro. Y lógicamente se le exige el permiso de circulación. Yo tengo, por ejemplo, que ayer nos pasó, hubo más de 30 personas que se les rechazó el ingreso a nuestro distrito, porque el permiso no correspondía para lo que ellos argumentaban que venían a hacer, o porque directamente no tenían permiso. O sea, increíblemente todavía sigue circulando en la Argentina gente que ni siquiera tiene permiso de circulación. Así que estamos siendo, si bien obviamente a veces se nos puede escapar alguno, puede haber algunos errores. En el caso particularmente de Atalaya. Y bueno, casualmente esto era un reclamo de los vecinos de Atalaya que sostenían que Atalaya estaba lleno de turistas. Lo que hay que entender es que hay muchos, lo que se denomina turistas de Atalaya, muchos tienen domicilio en la localidad. Tienen domicilio en Atalaya y otros tienen el permiso de circulación. Con lo cual se hace muy difícil, si la persona tiene la autorización para circular, negarle el ingreso, porque eso no puede traer consecuencias legales, incluso una violación a los derechos de circulación de todos los ciudadanos. Sí hubo un caso el sábado, que fue de público conocimiento, ahí falló el control policial que estaba en Vieites, de 4 motoqueros que tenían un permiso, que el permiso era legal, ellos se dedican a la actividad agropecuaria, de compra de grano y control de silos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a veces hay que aplicar el sentido común. Se entiende que un sábado a la tarde, en moto, no estaba ni comprando grano ni haciendo un control de silo. Por esas son las cosas que a veces quedan en la nebulosa. Se los alcanzó a detectar en la OIL, se los identificó y bueno, después se los acompañó para que se retiraran del distrito, que venían de Verónica. El típico paseo en moto. Entonces, muchos aprovechan esos permisos. De hecho, ayer hubo 4 vehículos que no se les dejaron ingresar, porque si bien tenían el permiso de circulación, para la actividad que ellos desarrollaban, se entendía que un domingo no la estaban realizando. Entonces, obviamente, se los invitó a que volvieran a sus lugares de destino. Pero en Atalaya, puntualmente, los que han ingresado con permiso. Por eso cerramos el camino El Espinillo en su momento, porque ese era un lugar donde... O sea que pueden tener 2 lugares de residencia, digamos. Vos tenés el domicilio legal y el domicilio real. Pero en el caso puntual de Atalaya, muchos de los que nosotros denominamos turistas, porque vienen los fines de semana, vienen en vacaciones, tienen el cambio de domicilio hecho en Atalaya. De hecho, votan en Atalaya, hacen el carnet de conducir en la Municipalidad de Magdalena, tienen la tasa a nombre de ellos. Entonces, ¿por qué esto empezó a ocurrir? Cuando íbamos por el día 40 de cuarentena, cuando se dictó la cuarentena, yo digo que si ha habido algo en la Argentina en estos últimos 70 días, es la proliferación de normas, denominados decretos, que no dejan de ser normas, que uno a veces no hace ni tiempo de leerla toda. Pero cuando se determinó la cuarentena, el 20 de marzo, vos la tenías que hacer en el lugar que te agarraba la cuarentena. Si vos te habías ido a Córdoba, tenías que hacer la cuarentena en Córdoba. En el día 45, si no recuerdo mal, la provincia de Buenos Aires autorizó a que todos aquellos bonaerenses que no estaban en su lugar de residencia puedan retornar a sus hogares. Entonces ese es el permiso que ellos tienen cuando por ahí vienen algún fin de semana y permanecen en Atalaya. Pero tienen el permiso de circulación y tienen el lugar de residencia declarado es Magdalena. Entonces no le podemos negar el ingreso. Si bien son los menos, porque en definitiva los que no tenían el permiso los hemos hecho retornar a sus lugares, que provienen la mayoría del conurbano bonaerense, por eso también el resguardo que tenemos en eso. Y reitero, nosotros tenemos, porque esto es un pueblo chico y nos conocemos, este trabajo que venimos haciendo hace más de 100 días se está haciendo con 8 personas, que es la dotación total que tiene control urbano, y con poca policía, porque en su momento la mitad fue licenciada, otros tuvieron que sacar licencia médica porque son de riesgo de COVID. Sumado el inconveniente que en los últimos días también nos sacaron un patrullero y eso a veces dificulta que podamos hacer los controles de la forma que nosotros lo queremos hacer. El de Vieites, por ejemplo, lo cubre un solo policía y estamos pidiendo la colaboración de la policía vial, que tiene asiento en la rotonda de Vieites, pero que no depende de la policía comunal, con lo cual hay que interceder con las autoridades del Ministerio de Seguridad para que nos brinden el apoyo en determinados horarios en el ingreso de la Ruta 20. Que es el ingreso que menos nos preocupa,
porque el público que viene por esa, o la gente que viene por ese ingreso, en su mayoría provienen de Verónica, Pipino, la zona rural, que sabemos que es una zona donde tampoco tienen casos positivos, y todo esto a la vez consensuado con el servicio penitenciario para que todo el ingreso de mercadería para los internos se haga por el Pino, se haga por Ruta 11 y no por Ruta 20, que el día viernes llegaron hasta la unidad 2 vehículos que habían ingresado por ese acceso, y muy atinadamente la gente del servicio penitenciario los mandó al Pino y les dijo que no vengan por ese ingreso porque no les reciben la mercadería. Reitero, esto es un trabajo que se hace en equipo, entre funcionarios provinciales, funcionarios municipales, y a veces se cometen errores, ¿sí? Hay cosas que pueden fallar. Gracias. En el caso, ¿había alguien más antes? Toma, En el caso de los controles, ¿hay más insumos que están viendo de obtener? Porque, por ejemplo, en muchos lugares se sanitiza el vehículo, se le toma la fiebre a la gente, que la verdad que la intranquilidad mayor de los vecinos, por lo menos lo que manifiestan, es eso, que no se los controla tanto, más allá de lo que acabas de decir. ¿Estos insumos estarían siendo observados? Y Aníbal puede dar más precisión de esto que voy a decir y después va en cada uno. Yo creo que nosotros, si hay algo que nos ha caracterizado desde el día cero, no desde la pandemia, desde el día cero que asumimos el gobierno, fue lo que se denomina venta de humo. El gobierno nunca ha hecho venta de humo. Entonces, tomarle la temperatura a un automovilista y la pistola tiene un rango que mide de los 30 grados a los 600, y a mí no me deja muy tranquilo. De hecho, en muchos municipios pasaba que le tomaban la temperatura con esa pistolita y le marcaba 32 grados a la persona. Con 32 grados puede un médico explicar que no estás en condiciones de manejar un auto. O sea, no marcaba exceso de temperatura, sino que marcaba descenso. Y casualmente el viernes recibimos unas cabinas sanitizantes que vamos a poner en el ingreso al municipio, en el ingreso al hospital, y hemos comprado una para prestarla al Banco Provincia, porque son los lugares de mayor concurrencia de público, y el fletero que la trajo, que venía de Canil, nos comentaba que cuando le tomaron la temperatura lo hicieron quedarse un ratito al costado. Entonces se empezó a preocupar, y después la chica del control le terminó diciendo que cuando vos te exponés mucho al sol, la pistola le marcaba 40 y pico de grados. Lo hicieron quedar detenido en la banquina y después le dieron 37 con él. Entonces no es una medida efectiva y no son baratas tampoco de adquirirlas. Reitero, no da ninguna seguridad. Y el tema de los arcos sanitizantes, si bien hay un comerciante que está terminando de armar uno y lo va a donar, y nosotros seguramente lo colocaremos en el Pino, tampoco está comprobado científicamente que el virus viaje en la rueda de un camión. O sea, me parece que a veces, si bien esas medidas sirven para llevar tranquilidad al vecino, no son tan efectivas desde el punto de vista sanitario. Nosotros tuvimos oportunidad, en realidad hemos hecho 4 reuniones con Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que la hacemos los sábados, los intendentes, y él nos va tirando algunas pautas. Y me acuerdo cuando tocamos el tema de las cabinas sanitizantes, los arcos de desinfección y demás, me dice que son efectivos para otro tipo de infecciones o de enfermedades o de virus que puede traer algún vehículo, que obviamente también hace la salud pública, pero que no está científicamente comprobado que sea efectivo en el caso del COVID. Entonces me dice, si ustedes tienen escasos de recursos, que es la otra realidad que tienen todos los municipios hoy por hoy, yo prefiero que ese dinero lo inviertan en capacitar a una enfermera para utilizar un respirador, o comprar barbijos de mejor calidad, o contratar un médico más, y no distribuir recursos o invertir recursos en esas cuestiones que no está comprobado que sean efectivas. Tampoco está descartado. Entonces me dice, todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo, porque previene otras enfermedades, previene otros virus, dice, y le da tranquilidad a la gente. Eso también tiene que ver con el estado de ánimo de los vecinos. Así que nosotros estamos calculo que esta semana vamos a poner el primer arco en el Pino, y vamos a poner las cabinas en los edificios que nosotros entendemos que circula mayor cantidad de gente. Bueno, la consulta, discúlpame, primero porque tiene que ver con esto. La consulta intendente tiene que ver precisamente con los controles en los accesos a Magdalena. Hay sectores que reclaman o que están sugiriendo la instalación en esos lugares de controles
desinfección de vehículos. ¿Ustedes lo tienen previsto eso? ¿Lo han pensado? ¿Creen Sí, que no es necesario? Es lo que, por ahí me expresé mal, pero es lo que acabo de explicar. Claro. El arco satinizante, que es donde se desinfecta el vehículo, lo donó un comerciante local. Es más, esta tarde a las 17 horas tengo que ir hasta el lugar donde él lo fabricó para verlo cómo quedó. Ayer me mandó un video y quedó muy bien, funciona muy bien. Seguramente entre mañana y el miércoles lo vamos a colocar en el pino, vamos a ver qué resultado nos da, porque eso lleva una logística, hay que proveer el líquido satinizante, hay que darle energía eléctrica, etcétera, etcétera. Lo vamos a probar 3 o 4 días y seguramente el municipio fabricará los 2 restantes, uno para poner en Vieite y otro para poner en La Clelia, en la ruta 54. Y las cabinas, no sé por dónde ingresaron ustedes, pero están ahí en el pasillo de Intendencia, no sé si las vieron, que las trajeron el viernes, así que también en el transcurso de esta semana vamos a poner una en la puerta del hospital, otra en la puerta del Palacio y la otra se la vamos a prestar al Banco Provincia porque entendemos que es uno de los lugares. Estamos evaluando si es Banco Provincia o Correo, porque son 2 de los lugares que nosotros notamos que hay mucha afluencia de público. Reitero, para un montón de otras enfermedades son buenas, o sea, al desinfectar, desinfectan por ahí otros virus, que también es bueno prevenirlos, pero era lo que nos explicaba el ministro de Salud del Gobierno de la ciudad. No está comprobado científicamente que rociarlos... Primero, no está comprobado que el vehículo... Por un ejemplo sencillo y que la gente entienda, no está comprobado que el virus viaja en el capó de un camión 50 kilómetros. Tampoco está descartado. Entonces, ante la duda, lo vamos a implementar. Lo que pasa es que en la urgencia y con recursos escasos, nosotros preferimos para que ustedes se den una idea, un arco de esos, cuando nos empezaron a ofrecer, estaba alrededor de los 200.000 pesos y una cabina satinizante estaba alrededor de los 250.000 pesos. Nosotros en su momento preferimos focalizar esa masa de dinero en la compra de barbijos, los trajes para la gente de salud, bueno, todos los insumos que eran necesarios para prepararnos en caso de que tuviéramos una situación de COVID. Y después, el resto del grueso de los recursos fue destinado a la compra de alimentos, porque el primer mes, donde prácticamente no había actividad económica, de 220, 230 familias que asistían al municipio en tiempos habituales, pasamos a casi 900, lo cual demandó la compra de más de 10 toneladas de alimentos por parte del municipio, con recursos del municipio, porque la provincia tenía dificultades para enviarnos víveres, así que tuvimos que salir nosotros a comprar los alimentos que hacían falta. No es una cuestión de prioridades. Al no estar 100% garantizado que eso sirva o que sea efectivo, bueno, en ese momento se decidió focalizar esos recursos hacia otra cuestión. Hoy los vamos a poner porque podemos, porque conseguimos los recursos, conseguimos proveedores que nos hicieron mejor precio. Reitero, este arco lo donó un comerciante y entendemos que le da tranquilidad a la gente. ¿La provincia hizo algún aporte económico? La provincia viene asistiendo al municipio, nos dio en el mes de abril 2.400.000 pesos como aportes del Tesoro Provincial y nos dio 5 millones de crédito, se llama adelanto de coparticipación, plata que hay que devolver. Y lo mismo hizo en mayo, nos mandó 7 millones de pesos como aportes del Tesoro Provincial, es dinero que antes de diciembre el municipio lo tiene que devolver, que obviamente ayudó para que pudiéramos pagar los sueldos en tiempo y forma y podamos seguir comprando los insumos, pero nosotros pasamos de 23 millones de pesos mensuales que tendrían que venir por coparticipación a recibir 14, 15. Y entendemos que en los próximos meses vamos a recibir menos porque la actividad económica es mucho menor. La coparticipación provincial está compuesta fundamentalmente por impuestos directos de la actividad económica, independientemente de las tasas municipales. Porque hay que recordar que del inmobiliario, solamente una parte del inmobiliario rural se coparticipa a los municipios. El inmobiliario urbano es un impuesto genuino del municipio, de la provincia, perdón. Sumado que, por ejemplo, el dinero que viene para el fortalecimiento social, ese es un dinero que proviene de loterías, casinos, bingos y demás, que desde el 20 de marzo están cerrados, con lo cual el Fondo de Fortalecimiento Social, que en el caso nuestro era 1,5 millones de pesos por mes, está en cero desde el 20 de marzo. O sea, lo que recibimos en abril fueron esos 20 días de actividad de juegos de azar. Sumado a que se extendió la BTV, o sea, no hubo vencimientos de BTV,
están vigentes, las que habían vencido, están prorrogadas, mejor dicho, sumado a que los carnés de conducir, que también es una fuente de ingreso para el municipio, están suspendidos y prorrogados del 20 de marzo, y sumado a las dificultades económicas y a una cuestión cultural que tenemos, creo que los argentinos, no solamente los magallenenses, que el primer impuesto que dejamos de pagar, mal llamado impuesto, en realidad es una tasa, pero el primero que dejamos de pagar es el municipal. Uno tiene por ahí el hábito, la cultura de pagar impuestos nacionales y provinciales, y el municipal no lo pagamos. Cuando en realidad es una contraprestación de servicio, ¿no? Sería el primero que habría que pagar. Porque el inmobiliario es un impuesto, porque está en base a la evaluación fiscal de un bien. La tasa municipal es lo que nosotros pagamos porque nos juntan la basura, nos barren las calles, nos alumbran o nos mantienen la vía pública. Pero es una cuestión cultural. Siempre en época de crisis, la recaudación municipal es la más impactada. Yo, en ese sentido, más allá del análisis de la crisis económica visto desde el punto de vista del Estado, quería ver a ver qué análisis haces de cómo puede afectar esta crisis en el presente y en el mediano plazo, digamos, en lo social, digamos, y en lo comercial, en lo industrial, al distrito. Magdalena tiene la particularidad que incluso en el primer mandato en mi primer mandato como intendente nos tocó de alguna forma vivenciarlo, que cuando nosotros veíamos que a muchos distritos les iba mal, a Magdalena no le iba tan mal. Y esto es información, no es opinión. La Curtiembre, cuando nosotros ingresamos al gobierno, tenía poco más de 260 empleados, y producto de contratos que firmaron a nivel internacional y de políticas productivas que implementó esa industria, hoy trabajan más de 400. A la vez tuvimos 300 nombramientos en el servicio penitenciario, en ese periodo 2016-2019, y a la vez el regimiento empezó a absorber mucho más voluntarios. Y obviamente Bacalí, por la crisis que tuvo Sancor, en aquel momento, creo que fue 2016, se quedó con el 90% del mercado de dulce de leche industrial en la Argentina, lo cual hizo que también incrementara su planta de obreros. Y Nestlé mantuvo su nivel de actividad, por lo cual conservó su nivel de empleados, ¿no? Entonces Magdalena es una localidad, desde el punto de vista sociológico no hay grandes diferencias sociales. Nosotros no tenemos clases extremas acá, de alto poder adquisitivo por un lado y gente con mucha vulnerabilidad por el otro. Es una sociedad bastante homogénea. Que siempre hay gente con dificultades, eso no se discute, y que a muchos les cuesta llegar a fin de mes, pero que medianamente todo aquel que tiene ganas de trabajar y se la rebusca, siempre encuentra la manera de poder satisfacer sus necesidades económicas. A mí lo que me preocupa son los indicadores macro, la industria textil, un 80% de inactividad, incluso la industria alimenticia, a pesar de que estuvieron sin dejar de tener actividad los comercios de industria alimenticia, en el mes de mayo bajó un 14% la actividad la producción de alimentos en la Argentina. Sumado al contexto internacional, nuestro principal socio comercial es Brasil, y sabemos en las condiciones que está, y a la vez hay un derrumbe en la economía mundial que eso nos termina afectando. O sea, en una economía que ya venía mal y con muchos problemas, se está hablando de una caída del PBI mundial de alrededor del 10%. Y yo creo que la actividad económica en la Argentina va a llegar a límites impensados. Nosotros, que es un dato también, en la peor crisis económica, por lo menos del mundo contemporáneo, febrero del año 2002, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que fue el 2001? Febrero del año 2002 fue el mes que menos autos se fabricaron en la historia en la Argentina. Se habían fabricado 27.000 unidades. Abril y mayo del 2020 se fabricaron 0. Yo, para que vean el impacto y lo que esto va a traer a la Argentina. Y la verdad que estamos preocupados. Creo que la preocupación es de todos los sectores políticos de la Argentina. Algunos colaboran más, otros colaboran menos. No voy a abrir un juicio de valor sobre eso.
Pero sí estamos preocupados porque entendemos que también esta emisión monetaria que está haciendo el Estado Nacional para cubrir demandas, que de hecho los dineros que estamos recibiendo nosotros como aportes del Tesoro, sabemos que es dinero de emisión, no es dinero que viene de la producción, y que cuando vos emitís, los primeros 5 o 6 meses no tenés consecuencias, pero después empieza a haber una escalada inflacionaria. Creo que lo peor que nos puede pasar si hay una crisis sanitaria, que venga una crisis económica y social. Pero bueno, entendemos que, o por lo menos yo percibo que la gente ya está vislumbrando que van a venir tiempos difíciles y que vamos a tener que tratar de usar el mayor ingenio posible y todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que no se degrade tampoco la situación social, ¿no? Pero sí, la verdad que me tiene bastante preocupado y nos hace sentir bastante impotentes porque lógicamente desde los municipios es muy poco lo que nosotros podemos hacer, independientemente de condonar alguna tasa, como hemos tomado, esa medida que hemos tomado, ¿no? Que hablando en números reales, no cobrarle la tasa de seguridad e higiene a los comercios que estuvieron cerrados, en plata significan 230 pesos. Porque en la fiscal impositiva está contemplado que aquel comercio que no realiza actividad durante un mes paga el mínimo, que se llama, que son 230 pesos. Bueno, eso igualmente nosotros decidimos no cobrárselo a los comerciantes, pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, es más un gesto y una señal que lo que le impacta en el bolsillo al comerciante, ¿no? 230 pesos más, 230 pesos menos, no creo que le cambie la realidad económica a nadie, pero sí desde el Estado municipal queríamos enviar algún tipo de señal. Lo demás no depende de nosotros, son medidas del gobierno nacional y provincial. Pero bueno, como ponía el ejemplo de la curtiembre, también sabemos que si el mercado internacional no se activa, también se va a ver afectada su actividad, porque ellos tienen una gran parte de la producción que la están exportando. Así que bueno, hay factores externos que nos van a afectar y el factor interno creo que tiene que ver con que hay, en Magdalena al menos, mucho empleo estable, lo cual hace que tenga esa composición social, ¿no? Que no tenemos ni gente extremadamente viviendo en la pobreza, tampoco tenemos una clase extremadamente millonaria, si la querés llamar de alguna manera. Que son contrastes que en otras sociedades se pueden observar. En otras sociedades más industriales, más productivas, a veces se nota un poco más la diferenciación de clases sociales. Sí, pero, dos cuestiones para, bueno, estamos algunos medios transmitiendo en vivo, recordar este caso sospechoso que ingresó en las últimas horas, cómo es la situación, y por otra parte el tema de este patrullero que fue pedido del Ministerio de Seguridad a distintos municipios, entre los que se incluye Magdalena, si afecta, si trae alguna situación aquí a nuestra comuna el no tener este patrullero, o se entiende la solidaridad con el partido de La Matanza, cuál va a ser destinado este patrullero. Te respondo lo del patrullero y lo del paciente, le voy a dar la palabra a Aníbal, que es la palabra autorizada. Todo es comprensible y todo es entendible, lo que a veces molesta es la forma y las razones. Yo ya lo manifesté, creo, en los medios. Hoy no hay una crisis de seguridad en La Matanza, ni en La Matanza, ni en el conurbano, ni en la provincia de Buenos Aires. Creo que si hay algo positivo de sacar de esta cuarentena es que bajó el delito. Bajó el robo automotor, bajó el homicidio, bajó... Sí, lamentablemente aumentó la violencia de género. Entonces me parece que sacarle un patrullero a un distrito tan grande como Magdalena, nosotros tenemos 197.000 hectáreas y más de 1.500 kilómetros de camino para recorrer. Y llevarlo a La Matanza, donde no hay un problema de inseguridad. Y por otro lado, y que esto es de público conocimiento, La Matanza tiene 10.000 millones de pesos en plazo fijo en el Banco Provincia. Sumado que cuando la gestión anterior entregó patrulleros, cuando a nosotros nos dieron un patrullero, que nos dieron en septiembre del 2019, en un acto en Lobos, nos dieron ese patrullero 0 kilómetros, La Matanza recibió 130 patrulleros. En el mismo tiempo que se repartieron esos patrulleros en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora repartía equitativamente. De hecho, Verónica recibió más patrulleros. Recibía los patrulleros incluso antes que Magdalena, para que vean que no había una cuestión de política, a quién le tocaba y a quién no le tocaba. También lo que creo que quedó y que eso hizo
que no es mi caso porque nosotros no acostumbramos a echarle la culpa a nadie, estamos poniendo el hombro y viendo cómo solucionamos los inconvenientes, pero también llama poderosamente la atención que los 32 municipios que le sacaron patrulleros son de Cambiemos. El 100% de los municipios son de Cambiemos. Y también es contradictorio el argumento que utilizan, que es para fortalecer la seguridad en el conurbano, cuando a Lanús le sacaron 10 patrulleros. Y Lanús está en el medio del conurbano y en el foco de mayor infección. Lanús es límite con Quilmes. Y a Lanús también le sacaron 10 patrulleros. En el caso nuestro particular no nos afecta tanto, porque por suerte tenemos una policía y ha habido un gobierno municipal que ha sido lo suficientemente responsable para tener patrulleros en funcionamiento y los mantenemos en buen estado. De hecho, hay un patrullero del Comando de Patrulla Rural, modelo 2013. O sea, tiene 7 años patrullero. Y sigue brindando las prestaciones porque tanto la gente de la sociedad rural como el municipio le realiza las reparaciones correspondientes, lo mantiene y demás. Basta con transitar en el conurbano para ver en el estado en que están los patrulleros, producto del trabajo, producto del descuido, producto de que los gobiernos a veces no tratan de mantenerlos y apelan a que la provincia les provea de nuevas unidades. Pero por ejemplo San Blas, un lugar que es conocido por la práctica deportiva de la pesca, quedó sin patrulleros, que pertenece al municipio de Patagones, y ese pueblo quedó sin patrulleros. Y en el caso nuestro, tuvimos que poner en funcionamiento un patrullero modelo 2014, que es un patrullero municipal, que nosotros lo estábamos por dar de baja por el tiempo que tiene esa unidad y porque el estado no era el más óptimo, y ahora lo tuvimos que hacerle unos parches, rehabilitarlo para mandarlo a Vieques, porque la quita de ese patrullero no significa que Vieques se quede sin patrullero. ¿Y por qué pongo el ejemplo del tema de que, o hago mención al tema de la violencia de género, que lamentablemente no sé si ha aumentado o si ha visibilizado mucho más esa problemática en esta pandemia? Nosotros tenemos en Magdalena el primer caso con botón de pánico, botón antipánico, que se lo tuvimos que dar a la víctima, y a la vez tenemos otra víctima, resguardo, que la justicia y el Ministerio de Seguridad nos ha ordenado, que está bien, no estoy en desacuerdo con eso, pero le ha ordenado a la Policía Comunal que haga un rondín cada 1 hora. ¿Esto qué significa? Que el patrullero cada 1 hora debe pasar por el domicilio de estas, lamentablemente, ¿no? Pero debe pasar para brindarle una mayor tranquilidad y una mayor seguridad. Sumado a los controles que tenemos en la ruta. La policía tiene que estar como cerca a 20 kilómetros de su lugar de asiento, que es la comisaría primera, o en el caso de Babio, la comisaría que se encuentra dentro del pueblo. Entonces nos pareció una medida desacertada, porque aparte fue en consulta. Yo el otro día escuchaba, creo que en el medio de ustedes, me hacía una nota un colega tuyo y me decía cómo tomaste el pedido. Y a veces yo trato de ser bastante cuidadoso con los términos que utilizo, pero en este caso no fue un pedido, fue una orden. Acá vino la orden el jueves a la tarde, que el viernes a las 5 de la tarde, la última camioneta que había recibido Magdalena, que la teníamos en óptimas condiciones, y aparte era la mejor que teníamos, tenía que ser llevada a La Matanza. Mi gestión se trató en primer punto de tratar de no cederla, fue infructuosa, y obviamente mi segunda gestión fue darle el patrullero este que yo te cuento, patente LMB, digo, ya que te vas a llevar, llévate el peor, no te lleves el mejor. Y también me fue infructuosa porque la orden vino con el número de registro interno, el patrullero identificado. Y bueno, creo que de ahora en más también esto abre una cierta discusión con el ministro de Seguridad, porque en un momento él nos manifiesta que él es el ministro de Seguridad y puede disponer, a lo cual yo le dije que no, eso no se lo discutía, pero entonces no le veía cuál es el sentido de que el intendente sea el jefe de la policía comunal. Porque si uno ve la ley de jefe de policía, comunal, el jefe es el intendente. Entonces ahí sí se lo manifesté y digo, entonces nosotros ¿para qué estamos? Para dar la cara cuando hay un problema de inseguridad. Solamente para eso utilizan a los intendentes. Porque ustedes bien lo saben como medio de prensa, que cada vez que hay un problema de inseguridad, el primero que le cae el reclamo es al intendente. Entonces, ¿para qué tenemos una ley de policía comunal donde la misma ley declara al intendente como jefe de la policía y vos como jefe de la policía no puedes disponer de una unidad, de un patrullero? Con lo cual creo que es el debate que viene en los próximos meses, ya que Berni quiere disponer de la policía, que disponga, pero que disponga de lo bueno, pero que también disponga de lo malo.
cuando haya un problema de inseguridad en nuestro distrito, que venga a verme, a dar la cara. O los representantes políticos del oficialismo en Magdalena. Que vos fijate la falta de comunicación, no de todos, porque no voy a meter a todos en la misma bolsa porque sería injusto, pero sí había una concejal del bloque opositor en Magdalena, pero del oficialismo provincial, que el mismo día que nos sacaban un patrullero quería presentar un pedido de informe para que reforcemos los controles de seguridad. Entonces, o no tienen mucho contacto con sus referentes políticos de la provincia, o la verdad que me parecía bastante desacertado que desde la propia oposición venga un pedido hacia el Poder Ejecutivo de que reforcemos la seguridad cuando nos están sacando elementos o recursos. Ya nos pasó al inicio de la pandemia que nos quisieron sacar personal para llevar al conurbano. Por suerte la medida de hecho vino hasta la orden y después dieron marcha atrás. Y también nos pasó algo parecido con el ministro de Justicia, que nos quiso sacar los médicos que teníamos en comisión en el hospital. Pero bueno, en ese caso la gestión fue exitosa. Obviamente lleva un desgaste extra porque nos tenemos que comunicar, plantearle la situación y ver de qué manera lo podemos solucionar. Pero bueno, reitero, no es que produce un enojo, sí produce un malestar. Y en el caso nuestro no es tan grave, reitero, porque nosotros hemos mantenido en los últimos 4 años y medio, primero que fuimos, o sea, la gestión de Vidal a Magdalena trajo 7 patrulleros, 0 kilómetros, lo cual hace que tengamos un parque automotor relativamente en buenas condiciones, y a la vez esos patrulleros que había entregado Scioli en el 2014, hoy siguen funcionando, producto del mantenimiento y el buen cuidado que le hacemos. Pero creo que no era el momento, ni la situación. Es como, o sea, yo creo que en un momento como este produce mucho malestar y mucha sensibilidad sacar un patrullero. Cuando tenemos un gran sector de la población, incluido ustedes me lo planteaban recién, que nos están pidiendo que reforcemos los controles. Bueno, para reforzar los controles precisamos recursos y logística. Completa Aníbal la pregunta de Ana con el caso sospechoso. Bueno, buenos días y feliz día a los periodistas. Con respecto a la pregunta del paciente que había ingresado ayer, bueno, te puedo decir que es un paciente masculino de los 45 años que ingresó ayer a la tarde del nosocomio local. Se lo catalogó como caso sospechoso por presentar un cuadro febril, por el antecedente de viajar a la ciudad de La Plata, que es una zona de circulación viral, y bueno, tenía un cuadro de dificultad respiratoria asociado también, por eso directamente en el primer momento, cuando no sabíamos bien el cuadro, no habíamos visto al paciente, podría quedarse en la casa, en aislamiento, y al ver el paciente que estaba con un cuadro un poquito más complicado de lo que se pensaba, se decidió dejarlo internado en el hospital, en la zona de aislamiento. El paciente hoy está bien, afebril, por lo que el laboratorio que le hicimos, de ingreso y demás, por ahí no nos orientaría tanto a un caso de COVID, sino a otro cuadro respiratorio, una neumonía puede ser, o otro cuadro infeccioso, así que se hizo el hisopado, así que bueno, estamos a la espera del resultado. Por ahora está aislado y en buenas condiciones el paciente. Yo quería mencionar antes que nada que cuando estábamos hablando del tema seguridad se había mencionado el tema de violencia de género. Y en la última sesión del Consejo se presentó un proyecto de comunicado debido desde el área de la mujer que se había presentado la documentación debido a que en lo que es este año no estaban llegando los fondos desde provincia para asistencia. Esto, bueno, ¿cómo se ha generado? ¿Cómo se puede manejar a futuro? Porque tengo entendido que el municipio debe afrontar con fondos propios lo que debería llegar de provincia. Entiendo que es bueno, reitero, no quiero armar una polémica política donde no la hay, me parece, por un lado, y por otro lado tampoco me parece que son tiempos de confrontar ni con las autoridades provinciales ni con las autoridades nacionales. Por supuesto que hay medidas que han tomado que no coincido, pero me parece que no es el momento
de buscar echarle la culpa a nadie. Como siempre terminan los municipios, y esto ha pasado en otras épocas y con distintos gobernadores y distintos intendentes. Como siempre terminan los municipios haciéndose cargo de cuestiones que son inherentes a la provincia. Sin ir más lejos, y esto es, también nos pasaba en la gestión anterior con la gobernadora Vidal, pero para que ustedes tengan dimensión de los números, el fondo mensual que manda la provincia para la Policía Comunal de Magdalena de todo el distrito es 320.000 pesos. Con la nafta, 55 pesos litro. Nosotros con 355.000 pesos mensuales tenemos que cargar nafta, comprar cubierta, comprar batería, 10.000 pesos o 12.000 vale la cubierta del patrullero. Ni hablar, cambiar un radiador, cambiar una batería, etc. Bueno, por eso digo que no solamente terminamos haciendo malabares, sino que muchas veces utilizando recursos de los vecinos para suplir obligaciones que son provinciales. Esto viene de la década del 90 con la reforma que hizo Menem, que transfirió un montón de responsabilidades a las provincias sin transferir los recursos, y después Scioli transfirió un montón de responsabilidades a los municipios de la misma manera, sin transferir los recursos. De hecho, hay un caso, una pelea que yo tuve muy fuerte incluso con el ministro Ferrari, y que ya lo he puesto al tanto al AC, con el tema de los anestesistas del hospital. Los anestesistas del hospital, por convenio, los debe pagar la provincia de Buenos Aires, desde el año 2014 que no pagan. O sea, por eso digo que esto no es una pelea política, una pelea de gestión. Desde el año 2014 que la provincia no paga, y hoy estamos cerca de los 700.000 pesos mensuales. 700.000 pesos mensuales de anestesistas que afronta el municipio y lo tendría que pagar la provincia. Lo que sí logramos nosotros, algo es algo, fue que en su momento la gobernadora Vidal accediera a darnos médicos comisionados, que tenemos hoy creo que 9 o 10 médicos comisionados y 2 enfermeros. O sea, si bien no hay una transferencia de dinero, al menos compensamos, porque esos médicos nos cubren guardia que de otra manera tendríamos que pagar nosotros. Eso sí se logró en la gestión anterior de la gobernadora Vidal, pero no logramos que nos paguen la deuda, que para que ustedes se den una idea ronda los 50 millones de pesos. Imagínense lo que son para las arcas municipales, 50 millones de pesos, que es la deuda que tiene la provincia. Lo mismo pasa con los alimentos. Y acá sí le metí un poquito de picante. Nosotros durante el 2019 lo escuchábamos permanentemente a la oposición decir que había hambre, que había gente que la pasaba mal, que la política del ajuste. Bueno, en ese momento, y yo le he informado a la concejala Ñaño, que es la representante del comité de crisis, la representante de la oposición en el comité de crisis, en esa época la gobernadora mandaba a Magdalena 3.000 kilos de leche en polvo y 4.000 kilos de víveres secos, mensualmente. Estos están los papeles para que lo puedan chequear. En lo que va del 2020, sumado a la pandemia y sumado a que si la oposición decía que en el 2019 había crisis, yo creo que hoy estamos peor que lo que estábamos en el 2019. La provincia mandó 1.000 kilos de leche en polvo y 2.000 kilos de alimentos. 6 meses, estamos en el mes 6. Entonces, por eso tuvimos que salir nosotros a comprar 10 toneladas de alimentos, porque la provincia no está abasteciendo lo que tendría que hacer. Entonces se nos hace muy difícil en época de recortes de recursos genuinos, a la vez salir a cubrir necesidades que tendría que mandar la provincia per se. Entiendo, quiero suponer que es porque no tienen los recursos. Pero también entiendo que públicamente no se hacen cargo de esto y siempre quedamos los intendentes puestos ante la demanda de los vecinos. Y lógicamente tampoco están mandando. Nosotros habíamos gestionado durante el gobierno de Vidal una tarjeta de asistencia a las víctimas, por ejemplo, que era una tarjeta de débito que le proveía de, creo que eran 6.000 pesos para la emergencia, de alojamiento, alimentos y demás, que hoy no lo están enviando. Y también la falta de empatía que nosotros a veces les pedimos a los vecinos de los otros poderes del Estado, porque nosotros tuvimos que proveer de un botón antipánico una orden que dio la justicia, que a la vez el Ministerio de Seguridad nos exigió que la implementáramos. Ahora la plata la pone el municipio, entonces es muy fácil ordenarle a alguien que haga algo y no darle el fondo. Mirá, si yo tuviera la posibilidad de ordenarle a, no sé, a educación que haga todo lo que tiene que hacer, pero la plata no la tiene que poner ella. Entonces me parece que habría que ajustar esas cosas y tratar de alguna manera de hacer una reforma estructural en la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que siempre la emergencia y la urgencia tapa lo importante, pero creo que si hay una ley que hay que modificar es la de autonomía municipal, por un lado, que realmente se respete la autonomía municipal y se aplique de una vez por todas en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado la ley de coparticipación. El coeficiente único de distribución ha quedado extemporáneo. Vos calculás que la plata que se reparte por el sistema de salud es una ley de 1950. Y por otro lado, que es algo que yo cuestiono permanentemente, en el trasfondo esa ley termina beneficiando al que hace peor las cosas. Porque nosotros este año vimos afectado el CUD en menor cuantía, porque el año pasado pudimos hacer una obra de cloaca de 17 kilómetros y poder darle servicio local a más de 700 familias. Bueno, eso en el reparto de impuestos te juega en contra. ¿Por qué? Porque uno de los índices por los cuales vos recibís más dinero es por la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas. Por eso La Matanza mantiene el 60% de la gente sin cloaca y sin agua corriente, porque eso le significa mayores recursos. Ahora, después de 70 años, creo que tiene que haber un premio en Argentina para aquellos gobiernos que han hecho las cosas bien, y no sé si llamarlo un castigo, pero sí una exigencia de que después de 70 años no podés seguir manteniendo a tu población sin agua y sin cloacas cuando estás recibiendo los recursos para en teoría hacer esas obras. Entonces, esa es lo que yo cuestionaba en el discurso de apertura, lo dije con el sistema de salud. El sistema de salud no premia la medicina preventiva, sino que premia a aquellos municipios que tienen más gente enferma. O sea, criterios que quizás en la década del 50 eran válidos, me parece que en el 2020 no. Que hoy haya municipios que se vean afectados en la distribución de ingresos porque hizo cloaca, hizo agua, hizo cordón cuneta, hizo asfalto, me parece que es castigar a los gobiernos que hacen lo que tienen que hacer. No estamos haciendo nada excepcional, creo que es lo que ambiciona cualquier político, darle progreso a su gente y darle mejor calidad de vida. Bueno, para que ustedes entiendan que si bien es una ley bastante difícil de entender, hay más de 77 tributos en la provincia de Buenos Aires. Si bien nos cuesta bastante entender cómo funciona el coeficiente único de distribución, los indicadores que más dinero te aportan como municipio son población con necesidades básicas insatisfechas, es uno de los ítems, y gente que vos enfermas, por estadística. O sea, si yo tengo 20.000 atenciones realizadas en el hospital de Magdalena, recibo mucho más plata que el municipio que atendió 1.000. Si uno hace un análisis objetivo, yo no estoy haciendo las cosas bien si tengo 20.000 habitantes enfermos. El que está haciendo las cosas bien es el que tuvo solamente 1.000. Bueno, sin embargo, recibe menos plata. Y para hacer medicina preventiva se necesita más plata que para hacer medicina correctiva. O para hacer cloaca y agua se necesita más plata que no hacer agua y cloaca. Entonces, pero reitero, si esta discusión se viene planteando desde que yo estoy en política la vengo escuchando, falta decisión política, falta que las nuevas generaciones de políticos nos pongamos a discutir en serio esto, que obviamente hay que hacerlo gradual, porque cambiar el sistema de la noche a la mañana creo que hoy pondría en serias dificultades a más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, en principio agradecerles por la recepción que tuvieron para con la prensa en un día como fue el de ayer. Preguntarle a ambos con respecto a la conferencia de prensa que hubo el día viernes y bueno, qué evaluación están haciendo de los próximos protocolos de algunas actividades que se puedan implementar. Obviamente sabemos que la salud está teniendo una importante injerencia en cada decisión y bueno, quería saber la opinión tanto de Aníbal como de Gonzalo. Bueno, como dijo Gonzalo, está en fase 4. Se está evaluando para después del 28 ver cómo lo podemos flexibilizar un poco más en algunas actividades por ahí que están demandando, pero por ahora hasta el 28 seguimos todo igual como está acá, sin casos, por suerte, un poco por lo que se está haciendo y un poco porque tuvimos suerte también, que estamos tan cerca de La Plata y de zonas que nos puede llegar este virus. Así que bueno, evaluándolo de acá a fin de mes y vamos a ir viendo qué se puede hacer. Por ahora seguimos igual.
deportivas, obviamente deportes individuales, ciclismo y caminata y los runners, lo que se llama, que son los que salen a correr, que no es mi caso. La pesca, que también tenemos un sector importante de la población que está demandando eso, fundamentalmente porque empezó la época del pejerrey, que al que le gusta la pesca es una actividad que les gusta desarrollar en Magdalena. Y obviamente la extensión del horario comercial. Recuerden que nosotros comenzamos el jueves con apertura de todos los comercios, pero de 9 a 12. Obviamente en la segunda batería de medidas que vamos a tomar, no solamente se están evaluando las actividades recreativas y deportivas, sino también darle un mayor horario de apertura a los comercios. Lo que hace a los protocolos deportivos se está encargando la gente de la Escuela Municipal de Deporte, charlando también con los deportistas que practican estos deportes, que ellos también aportan y sugieren, y la parte de comercio obviamente con el sector involucrado, que mientras trabajan responsablemente nosotros podemos ir evaluando, darle un mayor margen de horario comercial. Pero lo que es determinante acá es cómo evoluciona la situación epidemiológica, eso es lo que determina, ese es el órgano rector. Pero bueno, nosotros venimos trabajando por anticipación, o sea, y obviamente por la fecha que se acerca, que de público conocimiento, que es el Día del Padre, también estamos evaluando la apertura del cementerio. Entendemos que seguramente no lo vamos a hacer solamente el domingo, Día del Padre, porque eso habilitaría que haya mucha concentración de gente, sino quizá lo habilitemos 4 o 5 días antes y 4 o 5 días posteriores, para no complicarla con el tema del sistema de turnos y demás. Va a ser más práctico tenemos pensado abrirlo 4 horas al cementerio y que haya una guardia activa de empleados municipales que regulen el ingreso de los deudos, obviamente con el barbijo y con todas las medidas precautorias del caso. Pero eso es lo que se está trabajando. Y con el tema de la actividad deportiva, estamos evaluando lo que es bici, darle la alternativa de que circulen por caminos rurales, lo que es caminata y trote, solamente diferenciar las personas de riesgo de las que no son de riesgo. Es decir, va a haber un horario exclusivo para las personas mayores de 60 años, también con presencia de los profes de la Escuela Municipal de Deporte, realizando una tarea de control, no ejerciendo un poder de policía, ¿no? Pero por eso estamos viendo si podemos habilitar algo del CRIM, algo del Parque de la Memoria. Lo mismo para el skatepark, que con poca... Por empezar, que no son tantos, pero también podemos habilitar que algunos de los chicos puedan practicar, obviamente 1 o 2 por turnos, y lo mismo el tema de la pesca. Para la pesca, que está bueno que la gente se vaya enterando, y así corresponde por protocolo, vayan gestionando el permiso de pesca que entrega la provincia, que se gestiona a través del portal del Ministerio de Producción. Sale 60 pesos, o sea, no es una cuestión económica. Sale 60 pesos y dura un año, pero sí vayan gestionándolo, porque cuando carguen el permiso de pesca, así como a los comerciantes les exigimos el número de habilitación municipal, cuando sacan el permiso de pesca le vamos a pedir el número de carnet. Y aquel que no lo tenga no va a tener permitida la actividad de la pesca. La idea de la pesca es la gente de Atalaya que pesque en Atalaya, la gente de Magdalena. Estamos evaluando la playa nueva, la capacidad de pescadores en realidad que entrarían. Y el tema del Murallón, tenemos que hacer una reunión previa con los vecinos del balneario, porque como es de público conocimiento, los vecinos decidieron aislarse. Entonces nos parece medio contradictorio, si los vecinos tomaron la decisión de aislarse, que el Estado les habilite a la gente que pesca a flote el Murallón. Entonces queremos, para habilitarle el Murallón para la pesca a flote, consensuarlo con los vecinos del balneario. Lo que sí entendemos es que es una actividad de bajo riesgo, porque manteniendo el distanciamiento social y el uso del barbijo, el nivel de contagio es relativamente mínimo. Y la pesca es una actividad que per se la gente está distanciando. Lo que sí, porque me parece que algunos subestiman la situación, creo que hay que seguir recomendando que no tomen mate, que no compartan los vasos, porque en algunos lugares hemos observado algunas de estas conductas, que eso es lo que produce los focos de contagio, ¿no? Que esos hábitos tratemos de incorporarlos y de mantenerlos.
Pero bueno, como tenemos acostumbrado a ustedes y a la gente, son medidas que se van a anunciar con tiempo, con claridad y obviamente con protocolos sanitarios, pero reitero, es una decisión que nosotros muchas veces proponemos flexibilizaciones del comité de crisis y después las llevamos al hospital para que el comité sanitario las evalúe y nos dé la opinión sanitaria, que es la que más prevalece. La consulta tiene que ver, se acerca el mes de aguinaldo, y el fin de semana justamente se dio a conocer que la Nación va a aportar fondos a la provincia, concretamente a la provincia de Buenos Aires, y la provincia va a poner a disposición fondos a municipios que lo requieran o lo necesiten. En ese contexto, ¿cómo está Magdalena? A mí me escribió el ministro de Economía el sábado a la tarde preguntándome cuánto es la masa de aguinaldo, no la masa salarial. Neta y bruta, bueno, le mandé los dos, son casi 8 millones de pesos en el caso de Magdalena. Entiendo que me pidió esa información porque puede haber algún aporte de la provincia en ese sentido. Reitero, lo que no sabemos es si va a venir como ATP, que es aporte del Tesoro Provincial, o como adelanto de coparticipación. Para que quede claro cuál es el inconveniente del adelanto de coparticipación, que hasta que la legislatura no vote una ley que diga lo contrario, todos los adelantos de coparticipación para el 31 de diciembre los municipios lo tienen que devolver. Que en realidad el mecanismo de devolución la provincia lo tiene garantizado porque no te envían los fondos y te van reteniendo hasta que vos quedás en cero. Entonces lo que nosotros estamos, que obviamente lo sabe la provincia, pero no está mal que lo manifestemos, la preocupación nuestra es que si estos adelantos de coparticipación no nos dan un plazo de 30 o 40 meses para devolverlos, en diciembre no estaríamos en condiciones de pagar ni sueldos ni aguinaldo porque nos retendrían todos los adelantos de coparticipación que vinimos recibiendo. La ventaja del ATP es que no se devuelve. Por eso hice la aclaración que nosotros en abril recibimos 2.800.000, si mal no recuerdo, de ATP, eso no se devuelve, pero el resto de los fondos, que son 12 millones, son adelantos de coparticipación. Que en teoría en agosto tenemos que empezar a devolver la primera cuota. Esos primeros 5 millones que recibimos, en el compromiso que firmamos con la provincia, establecimos que lo devolvemos en cuota a partir de agosto. Y la plata que mandaron en mayo, establecimos el compromiso que la empezamos a devolver a partir de septiembre. Entonces en septiembre se suma la cuota de agosto, más la cuota de septiembre, más los adelantos de copa que sigamos recibiendo. Entiendo porque hay un consenso generalizado, tanto de la oposición como del oficialismo, que para agosto, que es cuando tendríamos que los municipios empezar a devolver la primera cuota, va a estar la ley que autorice a devolverlo en 36 meses, sin interés. ¿Cuál es la ventaja? Que en vez de devolver 600, 700 mil pesos por mes, al devolverlo en 36 meses, quizá la cuota sea de 50.000 pesos, que es una cuota que se puede afrontar. Pero sí el presidente garantizó que va a ayudar a la provincia a la vez eso lo traslada a los municipios. Se está hablando de que hay 3.000 millones de pesos a disposición para que los municipios puedan afrontar el pago de sueldo y aguinaldo, que en nuestro caso siempre se hizo en simultáneo. Si bien hay municipios que a veces pagan el sueldo primero y después pagan el aguinaldo, nosotros al menos en el mes de junio tenemos por hábito pagar todo junto. Y el trabajador lo está esperando porque a veces asume compromisos también desde su economía familiar de hacer algo con ese dinero que es significativo, ¿no? Pero reitero, estamos preocupados sí, por la situación económica y obviamente tomamos algunas medidas de resguardo de fondos. Por ejemplo, hicimos una chica en lo que es combustible del 30%, pusimos un límite a las horas extras. Obviamente los funcionarios también, más como mensaje que por lo que significa en plata en realidad, un recorte del 30% en nuestro sueldo, que lo que hacemos es cobramos y lo depositamos en una cuenta a nombre del municipio. Bueno, después estamos tratando de ahorrar en todo lo que se puede ahorrar, que no es el caso de salud, que le dimos prioridad. Y obviamente no se afectó en nada lo que es la compra de insumos y el funcionamiento. Y este año lo que nos ayudó mucho fue el tema del recambio del EL. Nosotros veníamos de pagar 3-4 millones de pesos de luz el año pasado y este año estamos pagando no más de 100.000 pesos. Eso la verdad que fue una ayuda importante para las finanzas del municipio
porque el año pasado no cubríamos con la tasa con la tasa ABL urbana, no cubríamos ni siquiera el pago de la luz. Eso nos está permitiendo tener un ahorro considerable que en realidad se utiliza para, en este caso, afrontar pagos de sueldos. Y lo segundo que cambió del año pasado a este es que hoy la obra pública se está haciendo con recursos municipales, tanto de materiales como de mano de obra. O sea, hemos dejado de hacer algunas licitaciones, tratamos de seguir manteniendo inversión en infraestructura urbana, pero con una nueva modalidad que es hacer el 100% de la obra con recursos municipales. Las cuarentenas se extinguen por dos vías. Una es por decisión de la autoridad competente y la otra, que es la que más me preocupa, es cuando la gente deja de creer. Esto es lo que en derecho se llama que una norma pierde su operatividad por desuetudo. ¿Qué quiere decir desuetudo? Que la gente no la cumple, porque no cala, no la incorpora. El cumplimiento de la normativa es una cuestión más moral y de convencimiento que del poder de sanción que uno puede llegar a tener. A mí lo que me preocupa es que la gente deje de creer en las medidas que se están tomando para resguardar la salud de los vecinos. A veces con argumentos razonables que hasta te dejan tildado, por así decirlo, porque, volviendo a la anécdota, el otro día el vecino este que me llamaba, que quería salir a correr o a caminar, obviamente como él estaba por la flexibilización, me daba todos los argumentos a favor. Entonces me decía, fíjate qué ridículo, dice, yo duermo con mi esposa, pero si salgo a caminar tengo que mantener los 2 metros de distancia. Entonces, creo que hay razones, por un lado, para mantener un aislamiento más estricto, y también hay razones de los que quieren empezar a flexibilizar. Y creo que también el estado de ánimo y el encierro genera cierta ansiedad y cierto mal humor en algunos sectores que son entendibles. Creo que no tener un horizonte claro de cuándo se va a terminar también. O sea, si hay algo que le genera al ser humano es la incertidumbre, le genera malestar. No saber qué va a pasar creo que genera más intranquilidad que si comunicáramos contundentemente, bueno, esto es hasta el 1 de septiembre. Bueno, listo, ya nos preparamos y sabemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. A mí lo que más me preocupa es que la gente deje de creer en las medidas y no las empiece a respetar. Por dos cuestiones: como autoridad nos va a obligar a aplicar las sanciones, lo cual va a generar más malestar, me parece. Pero y lo segundo es que no vamos a cumplir lo esencial, que es evitar que haya una ola de contagio en nuestro distrito. Así que la verdad que me tiene preocupado. Hay cosas que no reitero, y hay cosas que no dependen de nosotros ni las podemos manejar, que eso es lo que más te desorienta, porque si vos pudieras tener el dominio sobre todos los factores, bueno, por ahí podés tomar una medida desacertada, pero la podés corregir. Hay cosas que no dependen de las decisiones que toma un gobierno, dependen de factores externos. Y me preocupa así cómo va a impactar la cuestión económica. Yo creo que en un primer momento, o sea, cuando vos el debate lo reducís a que o es la vida o es la economía, no hay mucho para discutir. O sea, si te lo plantean en esos términos, no hay mucho para discutir. También es cierto que aquellos países donde no le pusieron una cuarentena al sistema económico, también se les derrumbó la actividad económica, porque, reitero, esto afectó la economía a nivel mundial. Entonces, muchas veces hay decisiones que se van tomando día a día, semana a semana, minuto a minuto. Pero, volviendo al punto, el tema es que la gente siga creyendo, que se está creyendo y convencida, porque así lo estoy yo personalmente,
que las medidas que se están tomando son las adecuadas. Yo incluso con mi propio espacio político tuvimos una discusión interna cuando en algún momento presentaron un documento hablando de infectadura. Me parece que cuando uno lleva la discusión al extremo cierra fundamentalmente el debate, porque si nosotros reducimos a que esto es una dictadura o es la vida o la muerte, no queda nada para discutir en el medio. Entonces me parece que ahí va la responsabilidad de la dirigencia política, que creo que en Magdalena, lo digo con nombre y apellido, porque así como yo a veces los critico, también creo que hay que reconocer 2 o 3 inconvenientes que hemos tenido en estas últimas semanas. El concejal Lencina se ha comunicado conmigo de manera privada y hemos consensuado una solución, o sea, no lo politizaron el tema, entendiendo que si la dirigencia política se pone de acuerdo en cuestiones básicas, le estamos haciendo un bien a la sociedad. Entonces me parece que por ahí, como también fueron desafortunadas, creo, las declaraciones del jefe de gabinete. O sea, me parece que en algún punto tenemos que dejar de hablar del gobierno de Macri y hacernos cargo para lo que se presentaron, porque convengamos que en agosto del año pasado, después de las primarias, ya tenían un indicio de que iban a ser gobierno. Entonces lo que tendrá que haber hecho el partido gobernante es prepararse para lo que venía. Entonces me parece que esas discusiones no ayudan, hacen que la gente incluso se predisponga de mala manera, porque si nosotros tenemos al jefe de gabinete haciendo declaraciones en contra de Macri, no dando certezas por ahí de lo que va a llevar esta pandemia o esta cuarentena, hace que muchos vecinos se rebelen contra esto. Ha cambiado, yo recibo de la Asociación Argentina de Politología, recibo todas las semanas encuestas de opinión, que son estudios relativamente científicos y bastante confiables, y lo que vengo observando estas últimas 3 semanas, y que es lo que me preocupa, si bien se mantiene alta la aceptación de la cuarentena, ha empezado a descender. O sea, cada vez menos gente está aceptando la cuarentena, y ese es el temor, que en algún momento la mayoría de la gente, quizá en el peor momento de contagio, que puede ser, como dicen los especialistas, estas 2 semanas de junio que quedan, más la primera semana de julio, como que haya una rebelión de la población y dejen de cumplir con la normativa, con todo lo que esto implica. Creo que, sin ser redundante, volvamos al ejemplo de Necochea. Todo el esfuerzo que había hecho la gente de Necochea, producto de la irresponsabilidad de un pequeño grupo de vecinos, llevó a que hoy sea uno de los pueblos del interior con mayores casos positivos, ¿no? Entonces ese es el temor que uno tiene como responsable político de un pueblo, que después del esfuerzo que ha hecho la inmensa mayoría de la gente durante más de 100 días, en algún momento cambie el ánimo o cambie el humor de la gente y vayamos al otro extremo, como es típico de los argentinos, como nosotros también somos medio, no tenemos término medio, somos o un extremo o el otro. Y después, con respecto a los incumplimientos de las normas, volvemos a lo mismo. Nosotros conocemos la sociedad que vivimos, o sea, somos argentinos, no podemos pretender que cambiemos nuestra conducta social en 80 días de pandemia si la mayoría, o muchas veces nos cuesta mucho cumplir las normas vigentes. No somos de desafiar las normas vigentes y de cuestionarlas. Pero creo que en niveles generales, hasta el momento, no solamente en Magdalena, sino creo que en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, la población viene acompañando y viene aceptando esto que nos toca padecer, que al menos creo que viene con buenos resultados. Por lo menos desde el punto de vista sanitario, es indiscutido que la cuarentena fue una medida acertada. Después podemos debatir largamente la cuestión económica, la cuestión social, si hay sectores de la economía que se van a recuperar o no se van a recuperar nunca más, el problema que están pasando algunos inquilinos, el problema que están pasando hotelería, restaurantes, bares, gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera. Pueblos enteros que viven del turismo, que hoy encuentran que sus ingresos son cero. Ni hablar teatro, ni hablar los artistas. Un sector que por ahí no está muy visibilizado, pero yo creo que el artista vive de su actuación. Y hace más de 100 días que tiene ingresos cero, y ni hablar de los sonidistas, ni hablar de... Bueno, si nos ponemos a enumerar, no queda reducido a un pequeño sector de... Bueno, la prensa escrita, de hecho creo que no están imprimiendo los diarios desde el 20 de marzo, con todo lo que eso lleva, desde el canillita que lo vende hasta la imprenta que imprimía el diario, ¿no? Hay un montón de actividades que realmente la están pasando muy mal.
que si bien el Estado Nacional trata de colaborar, es insuficiente. No es lo mismo tener un ingreso mensual más o menos establecido que recibir un subsidio de emergencia, como lo dice la palabra, es para la emergencia. Así que bueno, creo que nos va a costar mucho. Ayer miraba un estudio económico que no era muy optimista, pero me parecía bastante razonable, que hablan de 36 a 40 meses de recuperación económica para volver al índice de actividad económica que teníamos en febrero del 2020, que no era el mejor. O sea, nos va a llevar 36 meses volver a como estábamos en febrero. No estamos hablando de una recuperación económica, estamos hablando de volver a lo que era febrero, que salvo el turismo, este verano estuvo bien, por cuestiones del dólar y por un montón de otras cosas, el resto de los sectores andaban como andaban, ¿no? Esto de público conocimiento. Entonces creo que nos espera un desafío como sociedad muy importante. Bueno, vos como presidente de un club lo sabrás. Cuota de socio, no sé si estarán cobrando algo, pero todo el ingreso que puedes tener por actividad es nulo. El otro día hablaba con los bomberos, que cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad. Cuota de socio cero, la rifa cero, que son los ingresos habituales que ellos tienen, ¿no? Y que se están comiendo los ahorros. Medianamente a bomberos lo agarró con un dinero que era para hacer una obra, que hoy la están destinando para los gastos de funcionamiento. Entonces yo creo que hay varios sectores de la sociedad que les va a costar muchísimo recuperarse, y como le está yendo tan mal económicamente, también hace que les cambie el humor y la actitud con respecto a la pandemia.